Episodio 33. Hay que soñar en grande. Ahora nos conectamos con Plantation en Florida para conversar con la doctora Erika Navas, mejor conocida como doctora Roner, una anestesióloga venezolana que tras migrar a los Estados Unidos se ha dedicado a transmitir su conocimiento sobre el running. Hablamos sobre su proceso migratorio, los retos que enfrentó al llegar a este país y cómo gracias a una perseverancia y resiliencia sin par ha logrado establecerse como una figura importante en la comunidad del running latino, posición desde la cual brinda servicios de coaching a toda una gama de clientes que va desde quienes apenas incursionan en este deporte hasta quienes buscan mejorar su rendimiento. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Erika, buenos días. Bienvenida a Pluripotenciales. Hola Sheila, muchísimas gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta porque al fin se logró este contacto. Sí, vale, ¿no? Y gracias a Maigualida, que fue la de la idea. Ella fue la que me dijo, mira, tú tienes que hablar con Erika, yo la conozco, doctora Roner. Y yo que soy la persona menos fit del mundo, yo soy más fat, no tenía ni idea. Y me pongo a ver, chama, y es que tú tienes tremenda plataforma. Bueno, eso ha llevado un tiempo, pero gracias a Dios puedo decir con orgullo hoy en día de que, bueno, estoy consolidando un sueño que comenzó hace 3 años. Bueno, felicidades. Y mira qué honor, embajadora de Paisa USA. Es así, ahí me siento yo así, como que, mira, la envidia. Si tú supieras lo que tengo yo en la nevera, tengo un queso de mano que me llegó de Miami la semana pasada y la fiebre cuando me enteré que esa gente estaba aquí. No, fantástico. Yo también cuando ellos me contactaron fue como que, wow, o sea, mi trabajo está expandiéndose y estoy logrando la exposición que necesito, ¿no? En estos días escuché a un doctor también, un colega, pero él es mexicano, diciendo que ¿por qué la gente se molesta tanto cuando uno dice que uno quiere ser famoso? Si es la única manera de lograr que la gente escuche nuestro mensaje. Sí, Entonces yo entendí yo dije, bueno, sí, yo quiero ser famosa. Claro que sí, porque de esta manera yo puedo lograr que la gente escuche lo que tengo que decirles, ¿no? claro. Entonces fue bien interesante y cuando Paisa me contactó, dije, bueno, esto está llegando más lejos de lo que yo estaba esperando y bueno, vamos a seguir adelante. Y tu mensaje es algo muy valioso porque estás tratando de promover salud. De hecho, te cuento que yo estaba ayer haciendo mi estalqueo pregrabación y me dieron unas ganas. Escuché, por cierto, chama, Erika de la Vega, o sea, hello. Para nada Es, intimidante. Eso es uno de los logros de esto que vengo trabajando. De verdad estoy muy contenta, todavía no me la creo. La gente dice, bueno, no, todavía no me la creo, estoy muy contenta de que eso haya ocurrido, porque a medida de que pasa el tiempo, pues ese podcast quedó en la plataforma de Erika y pues más personas han empezado a encontrarme a través de ese canal, ¿no? Sí, Y eso es muy importante porque puedo seguir informando y educando a las personas, que es lo que yo estoy tratando, como ella misma dijo, evangelizando estos temas y sí. normalizando estos temas. Hay mucho tabú y muchos mitos todavía alrededor del running. Y bueno, gracias a que ella me dio la exposición a través de sus plataformas, pues he podido lograr que la gente entienda que podemos hacer muchísimas cosas buenas a través de esto. Y quedó buenísimo. Si no lo han visto en la página web, yo voy a poner tu página web en la descripción del episodio. Ahí está el podcast. Y te cuento que los estaba escuchando y me dieron ganas de correr. O sea, de hecho me puse a ver zapatos, me puse a ver tu página web, las sugerencias que tienes en cuanto a calzado, pero por supuesto yo no tengo ni idea de qué pisadora soy, yo no sé absolutamente nada de eso, lo que te digo, pero me pareció que todo el contenido que tienes es buenísimo para alguien que como yo quiere comenzar a correr y no tiene ni idea de cómo. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí, vamos a empezar por el Tranquila. principio. Vamos a hablar de Erika, la doctora, porque tú eres Sí. una médico egresada, entiendo, de la Universidad de Carabobo, hiciste anestesia,
¿También en la Universidad de Carabobo? No, yo hice anestesia en el Hospital Carlos Arbelo en la ciudad de Caracas, bajo la tutoría de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, yo salí egresada como especialista en anestesiología y reanimación de allí, y luego allí mismo me quedé, hice una subespecialidad asistencial con ellos también, que es anestesia cardiovascular, y luego terminé en el Centro Médico Docente de la Trinidad haciendo la subespecialidad de anestesia ambulatoria y para procedimientos oftalmológicos. ¿Y cuánto tiempo trabajaste como anestesiólogo? Bueno, yo me gradué de anestesiólogo en el 2012 y trabajé como anestesiólogo hasta el 2016, 6 años. Ahora, una pregunta un pelo personal. O sea, ¿por qué decides venirte? Porque cuando te vienes a Estados Unidos le das una vuelta a tu carrera. O sea, decides, bueno, Sí, vamos a hacer un supercambio, una reinvención. Entonces, ¿por qué decides venirte y por qué Estados Unidos? bueno, yo me vengo escapando. Bueno, Yo me vine escapando, no tengo miedo y ni pena en decirlo, yo me vine escapando de los problemas políticos de Venezuela, pero yo venía por un tiempo para como que, quien dice, como que calmar las aguas, ¿no? Tú sabes. mm, Y en ese tiempo donde se calmaron las aguas ocurrieron cosas en Venezuela con mi familia también, de ese punto de vista, y a finales de octubre del 2016, pues decido quedarme. Yo tenía 5 meses en Estados Unidos y entonces mi mamá viene también y cuando llega viene para ayudarme a establecerme en Estados Unidos. Entonces fue cuando hubo como la pregunta, ¿y ahora qué hago? y tú eres mamá, ¿verdad? Sí, sí. Básicamente me quedé y me vine por mi hija, ¿no? Porque por darle una seguridad, por darle oportunidades y todo eso, porque las cosas se pusieron bastante complicadas y entonces, bueno, analizando la situación, los pros, los contras y todo eso, fue que nosotras decidimos que yo me quedara, porque yo honestamente como profesional en Venezuela, yo te puedo decir que yo tenía un networking bastante bueno y yo tenía una buena actividad médica, o sea, una actividad profesional muy, muy buena. Yo no puedo decir, yo estoy muy agradecida en todos los sitios donde yo estuve. O sea, a mí me dijeron cuando yo los llamo para avisar que yo no vuelvo, que las puertas estaban abiertas para mí en todos esos sitios. Entonces, yo de verdad, de ese aspecto, yo no me quejo de mi país. Venezuela a mí me dio todo y más de lo que podía darme, a pesar de todas las situaciones que tocaron en ese momento y todas las situaciones que estaban alrededor de la práctica médica, ¿no? Yo fui docente, yo pude ser conferencista, o sea, yo pude desarrollar en esos pocos años de anestesiólogo muchas facetas del médico. Y eso me da mucha tranquilidad y por eso yo en estos días justamente cuando hablé con una colega amiga con la que siempre hago alianzas de punto de vista educativo para darles contenido a la comunidad, ella me estaba preguntando lo mismo que tú. Y yo le dije, bueno, que ya yo estaba en paz con esos temas porque yo me siento tranquila en el sentido de que yo no me puedo quejar del desarrollo como profesional que yo tuve en Venezuela. Y tú, en algún punto de esto, una pregunta indiscreta, ¿tú contemplaste, sabes, va a hacer steps, hacer todo este tema de reválida? Sí, cuando yo decido quedarme, ese fue el plan A. Ok. Ese fue el plan A. A medida, claro, yo me vengo y yo no me traigo absolutamente ningún tipo de documentos Claro, tú venías a otra cosa, pues. a otra cosa. Y yo estaba contemplando, yo no tenía contemplado quedarme tampoco. Y yo lo otro que no tenía nada organizado, o sea, yo realmente no tenía absolutamente nada organizado porque yo jamás quise irme de Venezuela. Yo viví un tiempo en el extranjero en el año 2000, estudiando también, y yo cuando volví a Venezuela, yo dije, a pesar de todo lo que pase, no importa lo que pase, yo siempre voy a estar en mi país. O sea, era una promesa personal que yo tenía conmigo misma, que tuve que romper porque, bueno, ya cuando uno se vuelve mamá y pasan un montón de cosas, tú te das cuenta de que ya no eres tú solo y de que tú tienes que pensar en otros aspectos de tu vida que no Sí. contemplabas. Y fue por eso que
como que di esa vuelta completa, ¿no? Pero yo nunca contemplé irme de Venezuela, jamás. De verdad que soy de las pocas, yo creo, personas bueno, que yo me sentí en un principio, bueno, estoy obligada a quedarme, pero no porque me quería quedar. Bueno, es que creo, he hablado con varias personas, ¿sabes? Y las historias tienden a repetirse. Una cosa que es bastante común es que la gente no tenía la intención de irse de Venezuela. O sea, muchísimos de nosotros en algún punto nos fuimos y dijimos, bueno, nos vamos a estudiar y después nos regresamos, porque es que ser inmigrante no es fácil. Mm, Ser mm, el doctor que viene de afuera tampoco es fácil, a no ser que tú ujú. seas, cuye, no sé, tú descubriste la penicilina, una cosa así. Sí, claro. Sí, y sin embargo, sigue, yo creo, siendo no tan fácil, el camino es medio cuesta arriba. En cambio, en Venezuela es distinto estar en casa, lo que tú dices, la red, el networking, tú conoces a la gente, tú, cuye, te graduaste con personas que te refieren pacientes, que te hablan de oportunidades, tú eras docente, lo que me estás diciendo, o sea, ya lo que dices, desarrollaste tu carrera y dejar eso es una decisión que no debe ser para nada fácil, pero como tú dices, las prioridades cambian. Sí. Entonces, te vienes, me dices que te quedas en el 2016. ¿Y qué hiciste, Erika? Porque, de nuevo, yo estoy muy interesada en saber cómo pasó este cambio, pues entiendo que tú eras una deportista de por sí, pero Ujú. decir, sabes que yo me voy a dedicar a enseñar esto, yo me voy a dedicar a enseñar a través del deporte lo que es la salud y digamos que es una faceta distinta de la medicina, pero ahora es como doctora Roner. Sí, sí. Bueno, no, yo pasé por muchas etapas, como todo, ¿no? Yo al principio llegué, yo no tengo pena en decirlo, yo limpié casas durante un año y trabajé en un restaurante mientras me estabilizaba con algunas cosas. Y luego de esa experiencia, pues durante ese tiempo que yo estuve trabajando en esas cosas, como todo, pues haciendo delivery, bueno, de todo para poder pagar cuentas. Como la mayoría de los venezolanos que se Sí, vienen, sí. Ujú. porque eso hay que decirlo. Sí, yo siempre lo digo porque para mí es un orgullo decir que pude ser capaz de romper con mi propio ego y lograr encontrar la forma de sustento sin sentirme que estaba perdiendo parte de algo que yo tenía, ¿sabes? Esas cosas que nosotros, los médicos, la mayoría de los médicos a veces hemos tenido en algún momento de que yo, el doctor, ¿cómo me Mm, voy a poner a hacer esto y aquello, no? Y decidí, pues, cuando yo estoy en ese periodo, yo dejé de correr y eso me estaba matando, o sea, eso me mataba a mí, el hecho de no poder tener el tiempo de correr y de hacer las cosas, porque aquí hay oportunidad para todo, ¿no? Entonces yo decía, oye, estoy en Estados Unidos y no puedo correr, qué horrible. Entonces, pasando el tiempo, se abrió una ventana en la cual me permitió, cuando yo limpiaba, a mí me daban propinas. Y en ese diciembre del 2016 yo hice un montón de plata en propinas. bueno, los aguinaldos. Sí, entonces aquí las carreras o sea, de correr son caras, no son económicas. Entonces, cuando yo recibo esas propinas, claro, yo nunca había trabajado bajo esa modalidad de propina. Entonces yo, ¿qué hago con este dinero? ¿En qué lo voy a invertir, no? Entonces yo dije, bueno, regalos de Navidad, bien, algunos. Y, ajá, ¿en qué más puedo yo invertir este dinero? Entonces yo dije, bueno, se me apareció la publicidad de la maratón de Miami y yo tenía esa meta de lograr la maratón de Miami. Obviamente no estaba capacitada para correr un maratón en ese momento, pero yo dije, ¿qué tal si hago la media maratón y voy como calentando motores para lo que yo siempre había querido, que era correr un maratón? Y me inscribí, apenas tuve 8 semanas para entrenar y en esas 8 semanas lo di todo para poder terminar mi medio maratón porque yo tenía casi Wow. un año, sí, tenía mucho tiempo sin correr. Entonces yo dije, no, yo tengo que lograr terminarlo por lo menos, hacer un buen tiempo y estar en buenas condiciones y no hacerme daño, obviamente, no lesionarme. Entonces, bueno, llegó enero, la corrí y ahí fue cuando yo dije,
ya estoy lista para correr un maratón. Entonces, bueno, ahí comenzó la cruzada del entrenamiento para el maratón. Empezó, como quien dice, el journey durante aproximadamente casi unos 6 meses, 5 meses de entrenamiento aproximadamente. Luego de eso, yo corro mi maratón y fue todo un descubrimiento personal. Ahí ocurrieron muchas cosas. Es como una montaña rusa, tú pasas por muchas, muchas cosas durante ese tiempo que estás corriendo solo. Y durante ese tiempo, pues repensé muchas cosas en mí, ¿no? Pero nunca estuvo en mi cabeza ser doctora runner, ¿no? Sino, bueno, ¿qué voy a hacer con mi carrera? Finalmente voy a presentar los steps, voy a volverme nurse practitioner o a ser medical assistant, ¿qué es lo que quieres hacer contigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, luego posterior del maratón, días posteriores, otra publicidad de Instagram, parece Sí. cosas de Dios, me llegó una story al Instagram de una certificación que fue la que yo hice, la certificación que hizo Maigualida. Ujú. Y bueno, por eso fue mi recomendación, porque yo viví esa experiencia y esa fue la experiencia como que marcó el antes y el después, y ahí nació Doctora Ronan. Porque cuando tú haces la certificación, tú tienes que pasar por el proceso. La certificación como coach. Como coach, sí. Ok. Tú tienes que pasar ese proceso de ser lo que llamamos coachee, o sea, ser una persona que reciba la metodología de coaching, para tú poder entender mejor cómo va la cosa y poder también trabajarlo de la mejor manera. Eso es un entrenamiento que uno recibe. Entonces, cuando yo estuve pasando por esa experiencia, ahí fue donde nació Doctora Ronald, donde yo redescubrí que yo tenía un montón de habilidades, un montón de potencial y de fortalezas que yo podía explotar y poder seguir haciendo lo que a mí me gustaba, que era ayudar a la gente a estar mejor, a tener salud y todo eso. Yo era de los anestesiólogos, yo era un anestesiólogo metiche, de las que le decía cosas a la gente de que ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te vas a operar de eso? No, no hagas eso. ¿Cómo se te ocurre? O, por ejemplo, llegaba gente con problemas de vesícula o ponle que iba a operar. Los bariátricos, a algunos no les gustaba mucho mis comentarios, pero oye, hay gente que necesitaba nada más una orientación nutricional adecuada o una motivación para empezar a hacer ejercicio y todo eso, que podían rebajar solamente tomando una decisión. Pero bueno, en fin, eran cosas que ocurrían dentro del área quirúrgica que, bueno, en las cuales yo me entrometía y hacía un poco de lo que llaman intrusión. Y yo siempre tuve como que esa vena de ayudar a la gente en otros puntos de vista, porque a mí me daba cosa ver a una chica joven de 25 años que le estuvieran extirpando la vesícula porque obviamente tenía malos hábitos. Y gente, por ejemplo, que tenía otras condiciones como diabetes, eh, eh, obesidad. Y entonces yo decía, oye, o sea, yo luego de analizando toda mi actividad médica previa a la certificación, yo dije, oye, pero yo siempre he hecho esto. Lo que pasa es que yo no lo vi como una posibilidad en ese momento. Y bueno, y fue ahí cuando nació el nombre de Doctora Roner y lo que vengo haciendo desde hace 3 años, ¿no? Básicamente. Miren, lo que yo te digo que yo llamo stalkeo pregrabación, yo te escuché decir una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y tú Ujú. dijiste que era importante, o sea, que sería ideal que los médicos prescribieran el ejercicio. Sí, sí. ¿De qué manera? ¿A qué te refieres? Tú sabes que en la actualidad, por lo menos yo asistí ahorita en pandemia, yo hice muchísimos cursos, conferencias y de todo, porque al principio, con tanto tiempo que había, como uno no salía y todo esto, Sí. yo me tragué todo el contenido que pude y yo creo que por eso es que terminé como cansada al final del 2020. Y una de las conferencias en las cuales yo asistí, me conecté mucho con ese mensaje justamente de un colega de nosotras, él es colombiano, él trabaja en la Universidad de Antioquia, hablando sobre el ejercicio como medicina. O sea, cómo el médico debería de conocer de medicina del deporte, porque nosotros en el pregrado no nos dan medicina del deporte. Sí. Bueno, me atrevería a decir que lo más que yo recuerdo que aprendí fue
la American Heart Association recomienda para las personas que Mm, tienen exactamente. sobrepeso hacer 30 minutos 5 días a la semana. Entonces, cuando yo cumplí mis 35 años, entré en pánico porque desde que yo me vine para Estados Unidos me metí unos cuantos kilos y fue cuando empecé a caminar y a hacer eso. Pero te digo, o sea, más allá de eso, no No, sé. no te educan en muchas áreas donde actualmente es como, es una forma de prevención de muchas cosas que nosotros tenemos que atender, ¿no? Nuestra medicina fue muy, muy orientada a la corrección de problemas, al tratamiento de problemas, más no a la prevención de los mismos. Entonces, el colega hablaba de eso, él es anestesiólogo también, él es médico del deporte y trabaja muchísimo con esa parte, y él dijo, el ejercicio debe ser prescrito de forma adecuada. Y yo me quedé con eso en la cabeza y digo, wow, o sea, fue algo que me quedó muy, muy, muy adentro, porque cuando tú le dices a un paciente, por ejemplo, que tiene que caminar 3 veces a la semana, 30 minutos, no le dices cómo lo va a hacer, cómo lo puede incrementar, cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces, allí está el tema, ¿no? De cómo nosotros como médicos deberíamos de conocer acerca de estos temas, sobre todo si hacemos esas recomendaciones. Y si no somos capaces de hacer esas recomendaciones, bueno, como todo, hay especialistas en esas áreas. Vamos a recomendárselo o vamos a referirlo a este paciente, así como lo referimos al nutricionista, también lo podemos referir a un médico del deporte, que le haga una evaluación y que le dé la prescripción de cómo va a hacer su ejercicio y en qué forma y la forma más correcta para que obviamente no incurra en lesiones posteriormente. Sí, es que creo que la idea que uno tiene de medicina deportiva es una cosa más, como tú dices, correctiva, es más de lesiones. Es como que al atleta Sí. que se lesionó, bueno, lo vamos a mandar para que aprenda cómo prevenir eso, bueno, su recuperación, todo el tema, pero sí creo que en prevención en general no estamos muy, muy educados, digamos. Digamos que es un terreno en donde se puede aprender mucho. Sí, sí, Yo sí. también quería preguntarte, porque tú tienes tu filosofía y ahí Ujú. di, bueno, con lo que es la filosofía del 3% y quería preguntarte en qué consiste. Bueno, tú la acabas de explicar perfectamente porque eso viene justamente eso fue como diríamos en medicina, un hallazgo casual. Porque fíjate, yo en justamente en la primera conferencia que me tocó ahora aquí en Miami, acerca de todo, de este proyecto, doctora Roner, como tal, de mi experiencia, más que todo fue una conferencia, por primera vez, fue mi primera conferencia como no médica, ¿no? Una conferencia no médica, te voy a confesar, o sea, fue algo totalmente que yo no lograba digerir de cómo yo armar una conferencia no médica. Pero tenía que hablar de medicina, porque soy médico, o sea, tenía que hablar de medicina. Y dentro de la conferencia yo mencioné justamente esas recomendaciones de la American Heart Association y justamente bueno, de estas sociedades médicas americanas donde hablan obviamente que no es algo nuevo, pero siguen, fíjate que la última revisión del JAVA del año pasado, siguen insistiendo en que 30 minutos, 3 veces a la semana de ejercicio cardiovascular tiene una evidencia elevada de prevenir enfermedades cardiovasculares y de prevenir accidentes cerebrovasculares y de prevenir síndromes coronarios agudos. Inclusive agregaron a la lista otras enfermedades, de punto de vista, enfermedades del colágeno, inmunológicas y todo eso, que pueden, en la actividad física regular, ser coadyuvantes de esos tratamientos farmacológicos. Inclusive he visto cómo algunos de mis estudiantes han logrado disminuir las dosis de los antihipertensivos, de solamente Mm, quedarse con monotratamiento, o sea, no tener tratamientos de varios de antihipertensivos con diuréticos, estas cosas, han logrado mejorar y a disminuir la cantidad de fármacos que ingieren para poder controlar dichas enfermedades. Entonces, eso es algo que quería yo mencionar porque obviamente yo no puedo dejar la ciencia a un lado y, y hablo siempre basada en la ciencia. Entonces, bueno, yo les estaba preguntando a la audiencia, porque bueno, yo trato de ser interactiva y de que la gente no se aburra, no se quede dormida.
Les pregunté que qué consideraban ustedes si 3% del día eran dedicados a invertirlos en su salud, ¿no? ¿Cuánto pudiera ser de un día de 24 horas 3% de esas 24 horas? Y siempre hay alguien que saca la matemática rapidito, tú sabes. Y un señor dijo, bueno, son 42.7 minutos de una persona. Y yo le digo, bueno, vamos a redondearlo a 45. La American Heart Association, ellos recomiendan solo 30. ¿Qué tal si usamos los 30 para ejercitarnos y los 15 restantes como para vestirnos o bañarnos o arreglarnos o desayunar posteriormente al ejercicio? O sea, tenemos tiempo de sobra para poder hacer lo que tenemos que hacer, o sea, de cumplir un compromiso con nosotros. Y de allí se quedó lo del 3%. Empecé yo a decir, bueno, vamos a probar esto, a ver cómo puedo yo lograr que la gente empiece a aplicarlo en su vida. Y empecé a correr todas las mañanas y en las madrugadas 30 minutos. Y cumplí con mi 3%. Entonces, claro, fue tan catching el nombre Ujú. que la gente empezó a colocar eso cuando hacía ejercicio y sus historias, en sus historias de Instagram. Y mira, gente de todas partes del mundo, no sé cómo fue el tema, pero como las redes sociales son tan virales, o por decirlo así, tan esparcibles los temas, entonces gente de Colombia escribiéndome y tagueándome en sus historias, gente de Perú, gente de Chile, gente de España, empezaron a hacerlo. Entonces, luego de los 3 meses de como que este furor con el 3%, hubo una persona que se tagueó en una foto, escribe, haciendo algo en la computadora, diciendo cumplí con mi 3%, y eso dio un salto más allá de lo que yo estaba esperando. La gente empezó a invertir 30 minutos de su día en sus proyectos, en sus objetivos, en estudiar algo, en leer. Entonces empezaron a hacer eso parte de su vida, ¿no? Sí. Porque ese poquito de tiempo, todos los días en forma disciplinada, constante y consecuente, les dio resultados, ¿no? En lograr objetivos. Y se quedó tanto en mi vida como en la vida de muchísima gente. Bueno, lo que tú dices, las redes sociales hacen que ideas se vuelvan virales y cuando son ideas que de hecho aportan, cuye, hay que dar gracias porque también a veces pasa lo contrario, a veces pasa que son cosas que no necesariamente son constructivas y lo que tú dices, uno como médico tiene que de alguna manera tratar de velar por educar al paciente. Entonces siento que de alguna manera a través de las mismas redes sociales está uno como en una competencia, ¿sabes? Sí, Bueno, yo no educo pacientes, yo soy súper, en ese sentido yo digo, o sea, el podcast, lo que sea que yo haga, eso va de hecho es a médicos, la mayoría son colegas bastante jóvenes, pero gente que como tú, gente que como Maywalida, de alguna manera, gente que bueno, otras personas que hacen, otros médicos que hacen un trabajo maravilloso en las redes sociales, siento yo a veces que están como compitiendo con gente que quizás el mensaje no es necesariamente muy saludable. sí, 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 Pero bueno, así es. en fin. Doctora Roner, ¿qué tipo de servicios presta? ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, mi trabajo consiste básicamente en asesorar personas que están comenzando a correr. Asesoro personas también que ya corren y quieren mejorar y lograr. Lo que pasa es que yo veo el running distinto a muchos coaches de running, ¿no? Yo veo al atleta más allá de números. Yo veo a un atleta de forma integral. Como soy médico, yo veo al atleta desde el punto de vista físico, no solo deportivo, sino lo veo desde el punto de vista como ser humano, ¿no? La parte mental, la parte espiritual, la parte de lo parte social de la persona. Porque me pasó en mi experiencia como corredora, que bueno, yo tuve mis experiencias con diferentes coaches y me di cuenta que la gente necesitaba un coach que realmente lo acompañara en todos los procesos que involucran al ser humano. Así tú vayas a correr o aprender a correr o quieras correr un maratón o medio maratón, la meta que tú te hayas planteado, necesitas un acompañamiento más cercano. Por ejemplo, en mi caso lo que me pasaba, yo tengo esposo, yo tengo hija, yo tengo ahora un perrito, o sea, ¿sabes? Mm. Tengo una vida que es más allá de ser una corredora.
Y la mayoría de las personas que corren son así. No son atletas élite, ni viven del running, ni van a vivir del running, sino que quieren aprender a correr para mejorar sus vidas. Entonces yo les ofrezco la asesoría necesaria para que puedan lograr ese tipo de cosas, puedan correr y adicionalmente puedan mejorar otras áreas de su vida que necesiten algún tipo de acompañamiento. Normalmente la gente cuando quiere hacer un cambio en su vida, te lo digo por experiencia ya en 3 años que llevo en esto, tiene algo más adentro o más profundo que no es solamente o bajar de peso o ser más saludable. Siempre hay un trasfondo dentro de eso, ¿no? Y siempre al final o al final del día, cuando empezamos a trabajar la parte de coaching, salen temas, ¿no? Salen temas desde el punto de vista de ser humano como persona, que son las áreas claves donde tú dices, aquí está el tema, aquí está lo que esta persona necesita trabajar, aquí es donde realmente necesita el acompañamiento. Entonces, obviamente también tengo clientes que solamente quieren correr, ¿no? Que quieren que yo les ponga un plan de entrenamiento para correr y tengo planes también para ese tipo de personas. Tengo para varios tipos de personas. Tengo para personas que solamente quieren correr, personas que necesitan un acompañamiento para correr, necesitan otro tipo de acompañamiento también y gente que necesita ese que le estén push todos los días para poder entrenar. O sea, también hay Eso esos sería yo. acompañamientos. A esos acompañamientos que necesitan un telefonazo todos los días Mira, ¿qué o estás un haciendo? mensaje de Párate. WhatsApp todas las mañanas. Oye, y sobre todo los corredores que tienden a entrenar súper temprano, ¿no? ¿Por qué? Hay de todo tipo, hay de todo tipo, pero la mayoría corremos en la mañana, nos gusta la mañana. ¿Por alguna razón en particular o...? Bueno, en mi caso personal es porque ya como que cumpliste con tu compromiso, cumpliste con tu 3%, como diría yo. Ok. Ya cumpliste con ese compromiso personal de hacer ese poquito de tiempo para ti. Y no solamente de punto de vista físico, sino que cumpliste mentalmente como para hacer esa reset mental que necesitas para ordenar tu día y empezarlo. Y que por lo menos en mi caso también me da mucha energía correr en la mañana. Me da mucha energía. Yo quedo súper, súper hyper en la mañana cuando corro y ya puedo pasar hasta las 4 o 5 de la tarde hyper, que es cuando me bajan los breaks, a las 4 o 5, y ahí empieza a bajar como que mi nivel de energía, obviamente, y ya tipo 9 de la noche ya estoy lista en la cama como que para mañana comenzar de nuevo. Te cargan las pilas para el día, pues. Sí, me carga full. De hecho, cuando yo corro en las mañanas tomo menos café. Buen dato, porque uno, yo no sé si tiene algo que ver con medicina, pero nosotros creo que la mayoría de los médicos somos tomadores de café heavy. Sí, sí. Bueno, yo me confieso, yo no tomaba café hasta que me mudé a los Estados Unidos. ¿En Y para ser serio? anestesiólogo era una cosa súper rarísima. Pues sí, porque bueno, el cafecito con leche, la espumita, ¿sabes? Eso es como parte del Mm. uniforme del anestesiólogo. Sí, pero no, fíjate que yo era más de tomar tecitos y cosas así, porque mi mamá es una alta consumidora de café y yo decía, yo no voy a ser como mi mamá, Ah, pero terminé como mi mamá, tomando muchísimo café, ¿no? Entonces, pero eso fue aquí en Estados Unidos y bueno, ahora trato de controlarlo un poco porque a veces creo que me excedo de la cantidad, ¿no? Entonces, tampoco es sano brincar esos límites, ¿no? Ya llega un momento en que tienes que controlar ciertas cosas. es que tú en Venezuela, ¿sabes? Yo recuerdo que tú, desde ir de visita hasta comprar un café en una panadería, te daban una tacita pequeñita y tú te tomabas tu tacita y te tomabas varias al día, pero era una cosa Sí. chiquitica. Pero acá tú Ujú. pides un café y mínimo medio litro de café. Sí, es terrible, es terrible. Entonces sí, las proporciones, ya lo que te tomabas en todo un día te lo estás tomando en una sentada y sí, el café, bueno, se vuelve un tema. Pero bueno, supongo que gajes de cambiar de lugar, saberse adaptar. Mira, yo Sí, quería poco a poco. preguntarte, Erika, por algún caso icónico de alguna persona con quien tú hayas trabajado, que tú dices que de verdad hiciste un impacto, una diferencia en la vida de esa persona. Tengo muchos. Bueno, tenemos tiempo. Tengo varios, mira, tengo varios. De hecho,
mis primeras clientas siempre las recuerdo y yo siempre les escribo y tenemos una amistad algunas tenemos una amistad que, o sea, que ya no tenemos una relación de que cliente coach, sino nos volvimos amigas, ¿no? Ya tengo dos en particular que de hecho entrenan ya con otros coaches y todavía somos amigas. Y eso habla del impacto que yo pude ver ocasionado en sus vidas, ¿no? Y nos recordamos con mucho cariño, de verdad, y eso, mira, y la oportunidad que ellas me dieron de entrar en sus vidas, porque una cosa que yo valoro mucho es cuando una persona toma la decisión de abrirme su vida y dejarme entrar en ella. Yo siempre les digo eso. Cuando ustedes entren en el proceso realmente, o cuando el alumno entra realmente en el proceso, marca una diferencia, ¿no? Cuando se abre al proceso, porque a veces, y pasa con frecuencia al principio, que engranar es las primeras 3 semanas normalmente cuando empezamos a trabajar juntas o juntos, el alumno tiene que acoplarse a lo que yo les estoy tratando de transmitir y yo me tengo que acoplar a la vida o a las cosas de ese alumno, a su carácter, a su personalidad, si le gusta que le escriban, si no le gusta que le escriban, si le gustan que lo push, 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 o que si no le gusta, si está una persona que no es disciplinada para hacer sus appointments, porque algunos de ellos yo los veo por Zoom todas las semanas, y así, pues, o que no entrenaron un día porque me dicen alguna de las excusas más frecuentes que no tuvieron tiempo o no se organizaron bien. Entonces yo tengo que ir evaluando cómo cada uno tiene una forma de vivir y entonces yo tratar de lograr que esa persona haga lo que yo necesito para que ese proceso empiece a funcionar, empiece a marchar como debe. Entonces una vez que eso pasa, ya ahí sientes que lograste eso que tú dices, ese impacto en esa persona, porque la persona se da cuenta que es posible, que dentro de todas sus limitaciones y sus creencias limitantes es posible lograr ese hábito de correr todos los días o ese hábito de pararse temprano o ese hábito de ir a correr a la playa los fines de semana y así Ay, qué rico. muchísimas cosas. Entonces, bueno, sí, ahí tengo 2 o 3 clientas que son icónicas y de hecho una de ellas acaba de terminar su medio maratón el fin de semana pasado y la pasamos riquísimo porque la pude acompañar en su proceso, pude ayudarla a completarlo por el tema de que ahora son virtuales. Ujú. Entonces tú tienes que hacer tu propia logística, tú tienes que armar tu logística para hidratación, tu ruta, todo. Entonces, bueno, yo ya he aprendido a tener la capacidad de organizarle eso a mis alumnos para que ellos se sientan como más tranquilos porque no es como antes que tú llegabas a la carrera y todo estaba listo. Aquí no, aquí tú tienes que armar todo tú solo. Entonces, claro, yo les hago esa ayuda de explicarles cómo se va a hacer, dónde lo podemos hacer, dónde lo pueden hacer, donde se pueden sentir más seguros. ¿Cómo funciona eso? Digo, un maratón virtual. Sí, ahora son virtuales. Oh, Dios. Sí, fue una modalidad que tiene tiempo, pero el COVID-19 la aceleró. La trajo más rápidamente a popularizarse y yo creo que se va a quedar. Vamos a empezar a hacer actividades híbridas, yo creo, ¿no? Entonces eso permite la ventaja de eso, bueno, grandísima, porque por ejemplo, yo que quisiera correr el maratón de Londres, Oh, ahora lo puedo correr y lo puedo correr virtual, por ejemplo, o Berlín, tal vez, sin necesidad de viajar a la ciudad como tal. Obviamente, lo más lindo es correr la ciudad que te está ofreciendo el evento, pero te da una oportunidad de poder sentirte que participas en esos eventos y no tienes que acudir al lugar, ¿no? Pero eso surgió hace ya un tiempo. Yo tuve mi primera experiencia en el 2018 con la Maratón de Nueva York. Nueva York ha sido pionero en esto. Ellos tienen ya unos cuantos años haciéndola y descubrí que no, era una forma de ingresar
al maratón de Nueva York en forma presencial. Entonces me embarqué en esa aventura con unos amigos de acá de Miami y la corrimos, la corrimos. La segunda oportunidad fue un mes después con la plataforma de Soy Maratonista, que estaban haciendo un plan piloto para evaluar la posibilidad de empezar con ese tipo de eventos. Y ya yo tenía la experiencia y bueno, y varias personas en varias partes del mundo nos pusimos de acuerdo e hicimos el maratón a través de algunos dispositivos electrónicos que nos permiten el seguimiento de la ruta y el y bueno, o sea, de hacer el registro para que quede constancia de que lo corriste. ¿Pero te piden solo distancia o te piden algunos otros requerimientos? Que si elevación, que si, no No, ellos no sé. te exigen una ruta como tal, ellos no te exigen que tu ruta tenga que tener algo en específico. Ok. Ellos lo que te exigen básicamente en algunos casos es que te registres en una aplicación de ellos Ujú. para ellos poder tener la data directamente y poder corroborar que tú lo corriste. Ok. Claro, esto se presta a muchas cosas, hay que ser honesto en decirlo, pero aquí juega mucho la honestidad del corredor y los valores que el deporte tiene como tal, ¿no? Claro, y nadie se va a inscribir en un maratón para, no sé, andarlo en moto. O sea, no Es- creo. Si te gusta es porque quieres correr, porque claro, es... estamos claros en que el riesgo de que eso ocurra es elevado, es elevado, pero cada quien, porque tú al final del día tú no estás engañando a nadie, sino te estás engañando a ti mismo. Entonces, es un tema como que más del valor que tiene el deporte, del logro, de hacer las cosas bien, de ser honesto, de, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, de la constancia, de la perseverancia, un montón de cosas. Pero sí, justamente esta semana estuve conversando con Ernesto Linsalata y justamente estábamos hablando de que aparentemente lo que se vislumbra en el futuro es que esta modalidad se va a quedar para siempre, como el reggaetón. Mira, me tocaste el tema álgido. Sí, lo tengo que decir porque tristemente hay que decirlo. Bueno, el reggaetón se quedó, pues, ¿qué vamos a hacer? Se quedó. Bueno, y el tristemente yo creo que es debatible porque, Sí, ¿sabes? claro. Hay gente que, algo que noté hace poco, yo estaba revisando las estadísticas en Spotify del podcast y Ujú. noté que la mayoría de la gente que escucha el podcast lo que escucha es reggaetón y yo nunca me lo hubiese imaginado porque yo no soy de escuchar reggaetón, yo soy de la gente que iba muy en contra del reggaetón cuando empezó y yo decía, bueno, afortunadamente Sí, esto va a ser una moda, esto va a pasar. sí, así Y mira, pensé yo también. y mira lo que pasó. Y no solo pasó, sino que la gente que me escucha a mí escucha reggaetón. Entonces, de Sí. hecho, me di a la tarea de escuchar los artistas que aparecen, porque en las estadísticas de Spotify dice, bueno, la audiencia escucha a ver, déjame recordar, alguien a quien no le entiendo lo que dice, que se llama Bad Bunny. Bueno, a Bad Bunny es un tema. Bad Bunny es sí, un tema. Hay gente que lo considera compositor y un montón de cosas. Eso es súper debatible, ¿no? sí, sí. Pero honestamente, A mí me dijo alguien con quien grabé 2 episodios, un chamo a quien tengo muy alta estima, me dijo que había cambiado los paradigmas del género. Y yo dije, ay, pero ¿qué es esto? No hay que escucharlo. Me dijo, mira, tienes que qué escuchar. profundo, qué Sí, sí, profundo. sí, sí, tienes que escuchar. Ella baila sola, creo que fue que me dijo que se llama la canción. No, yo realmente esa canción me gusta por el video. Me río mucho, me río demasiado con ese video. Ahora voy a tener que ver Pero el video, cuye. no, es muy chistoso, es muy cómico, de verdad que sí. Bueno, y como yo tengo una niña de 12 años, pues a ella escucha un montón de cosas que yo al final del día escucho y bueno, me las disfruto con ella y ¿qué voy a hacer? Pues. Y mi Bueno, esposo es yo. reggaetonero mal. Mi Ah, ok. esposo escucha mucho reggaetón y yo, bueno, tú sabes, hay que un punto de equilibrio, pero yo soy de las que soy medio metalera y me gusta la música electrónica y el rock de español y bueno, pop y ese tipo de cosas, pero reggaetón, bueno, ahí voy. Ya va, y metalera como ¿qué escuchas de metal? Yo escucho, cada vez que escucho que alguien es metalera, yo pregunto, porque, A mí me gusta mucho, bueno, Metallica, Guns N' Roses, obviamente, también me gusta System of a Down, me oh, gusta, bueno, depende, ¿no?
metal, heavy metal, esos, porque hay muchísimos otros, pero no los tolero mucho. Pudiera hablar de otros que no son tan pesados, pero me gusta muchísimo el rock bastante. Corro con rock, escuchando rock bastante. Siento que la adrenalina, me sube la adrenalina, me da como más, me pone hyper y me ayuda a mantenerme como activa cuando estoy corriendo largas distancias, ¿no? Entonces, pero bueno, tengo un mezcladito ahí. Justo eso te iba a preguntarte, me adelantaste, te iba a preguntar si escuchabas música, porque a mí me parece que eso es debatible, creo un poco. Hay gente que no le gusta mucho escuchar música porque siente como que se distrae de... Sí, en el running es muy controversial, es un tema bien controversial. Hay gente que corre, que dice que eso lo distrae, que no sé Sí, qué. son más pro Mira, mindfulness, una cosa así. yo he estado ya, puedo decirte, he estado de los dos lados y es depende de cómo, por lo menos hay días en que yo necesito escuchar mi musiquita. Ya ahora en este punto de mi vida, hay días que yo digo, bueno, y ya no escucho música, fíjate, ya ahora lo que hago es escucho podcast. Oh, bueno, ya llegamos a esa edad, pues. Sí, ya, entonces yo, sí, ahora Clubhouse. Entonces, bueno, ahora estoy entre Clubhouse y podcast. Y porque como quiero optimizar mucho el tiempo de aprender cosas Sí. para poder, ¿sabes? Aprender. El podcast ha sido una herramienta y los audiolibros han sido herramientas muy poderosas para mí mientras corro. Y cuando estoy corriendo, el aha moment, cuando estoy escuchando un podcast, wow, o sea, oh, claro, porque es como estás consciente, estás concentrado, lo puedes escuchar como más concentrado, las cosas que se aprenden se absorben mucho mejor, se digieren mucho mejor, Y ahora que ¿no? dice podcast, ¿cómo nace la idea de Running Mind? Porque no lo hemos dicho todavía, pero tú de hecho tienes un podcast. Es parte de tu Sí. plataforma, es parte de lo que haces y tu forma de enseñarle a la gente. ¿Cómo nace la idea de Running Mind? Ay, es que a mí me gusta mucho hablar. No, mira, a mí me encanta hablar. De hecho, una de las cosas que descubrí cuando pasé como coachee fue que yo tengo una fortaleza muy grande que es hablar. Yo hablo mucho. Entonces, capitalizar mis fortalezas, ¿no? Fue parte del proyecto. El proyecto nació con un programa de entrenamiento que tiene el mismo nombre, realmente. Se llama Ok. Running Mind, el programa de entrenamiento que yo promuevo. Y entonces, claro, todo básicamente tiene el nombre porque todo parte de allí, de correr con la mente y de correr mejor. Entonces, cónchale, tú pensando, bueno, ¿qué nombre? Porque en Miami empezó, o sea, yo escuchaba muchos podcasts, pero los podcasts de running que yo escuchaba eran en inglés. Y yo Sí. decía, oye, no hay una ventana de running en español aquí en Miami. Es que creo que en Y a mí me general, ofrecen, sí, a mí me ofrecen un espacio en una radio digital, y yo, bueno, para tener un programa de radio, porque bueno, me lo ofrecen y yo lo acepté. Y yo dije, este es el momento, porque yo hice mi research para ver, bueno, de verdad en Miami hay algún espacio digital o hay algún espacio donde la gente pueda aprender de running que no sea en inglés. Y no encontré ninguno y fue cuando yo encontré ese white space ujú. que llaman en marketing, que no hay algo y que yo podía ofrecer. Y ahí fue donde surgió el programa de radio. Desafortunadamente el programa de radio no pudo continuar, yo no puedo continuar con el programa de radio porque bueno, eso requiere fondos, requiere Mm, sponsoring, fondos y bueno, no es fácil, no ha sido fácil, no ha sido un camino fácil y desde mi casa empecé a grabar los podcasts. Fue una forma económica, fácil y hasta la vez rápida de poder seguir comunicando esos temas que yo venía comunicando en la radio. Y bueno, he logrado capitalizar parte de mi comunidad ahora, después de que abrí el podcast,
viene de allí, de mi comunidad digital, de las redes sociales, viene del podcast. Impresionante. Yo me quedé loca porque yo tengo un canal de Telegram también donde están las personas que se han suscrito, han llegado muchas del podcast. Y yo no pensé que yo pudiera tener tanto alcance hasta que yo empecé a indagar en de dónde vienes, cómo llegaste aquí, desde quién te recomendó la cuenta, porque bueno, hay que empezar a ver cómo puedo yo lograr más alcance y cuáles han sido las vías por las cuales la gente ha logrado accesar. Y una de ellas fue el podcast. Y es que el podcasting en español creo que hasta ahorita es que está empezando a agarrar auge. O sea, hay Sí. cientos de miles de Ujú. podcasts en inglés, pero en otros idiomas creo que hasta ahorita es que está empezando a crecer. Entonces creo que estamos ahorita como viviendo el boom, ¿sabes? Sí, y de hecho yo escuchaba podcasts antes de que hubieran tantos podcasts en inglés. Porque si no sé si tú recuerdas que los dispositivos Apple tenían Apple Podcast. Ah, no sé, porque yo soy Team Samsung. Tengo Bueno. que decirlo, yo nunca he tenido un... ¿Cómo que se llama? Ya va, Ni siquiera me acuerdo cómo se llama, qué vergüenza. Bueno, un Eh, iPod, un iPod, sí, tienes razón. Bueno, cuando yo compré mi primer iPod en el 2010, creo que fue 2009, en el iPod te llegaba la aplicación de podcast. Sí, es que creo que en iTunes estaba también, o sea, hasta hace poco, el año pasado, antepasado, creo que fue que decidieron separar lo que era el iTunes y lo hicieron Apple Podcast. Pero es precisamente por eso, por la cantidad de podcasts que hay ahora. Bueno, yo escuchaba podcast bajo esa modalidad de iTunes. ¿Y qué escuchabas? Porque Mira, eso fue hace tiempo. claro, la mayoría de los podcasts que habían eran de cantantes, ¿Oh? artistas de compositores y eso, que hablaban de las historias de sus canciones. Habían uno que otros de salud como tal, de dietas, ejercicios, tal. Después empezaron a salir otros que sí de marketing, que en ese momento a mí no me interesaba en nada. Otros como de club de libros, o sea, de gente que Ujú. hablaba de libros, de recomendaciones y cosas así, pues. Había muchos de política también y de noticias. Entonces, yo escuchaba más que todos los de noticias, los de música, y pues uno que otra veces que habían episodios con títulos como muy catching, que me los ponían y yo, bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que hay ahí, pero no los escuchaba corriendo, porque como el iPod tenías que conectarte a Wi-Fi para poder escuchar. Mm, Entonces yo, por ejemplo, estaba, no sé, en mi casa o algo y los ponía, lavando platos, pero limpiando, eso es un clásico. sí. Es uno de los mejores momentos que tiene uno para aprovechar y ponerse a escuchar y mientras haces algo productivo, Si entre te comillas. cuento cómo medito yo, te vas a morir de la risa Ajá, ¿cómo meditas tú? cuando limpio el baño. Ay, Dios. Ok, ¿y qué tipo de meditación es esa? Porque yo he escuchado hace poco un panita con quien estudio, me habló de la meditación de gratitud, he escuchado de hacer mindfulness, sé que hay meditación budista, hay toda Sí, una hay muchos, cantidad de tipos de sí, claro. meditaciones, pero meditar lavando el baño es la primera vez que lo escucho. Porque, bueno, tú puedes meditar escuchando algo que te transporte a algún sitio o te haga ver cosas y sentir cosas, ¿no? Cuando yo medito en el baño, básicamente es como para blank the mind, o sea, para que la mente se relaje, o sea, para bloquear todos los pensamientos y simplemente silenciarlos. Entonces, cuando yo limpio el baño, evidentemente, yo pongo una música de meditación, me pongo una música de meditación y tranco el baño, o sea, para que no entren ruidos externos. Y allí puedo pasar una hora y media y porque yo como tengo tantas ideas y hablo tanto, yo tengo mucho ruido en mi cabeza, Y te queda el demasiado baño ruido. súper limpio, porque 1 hora y media lavando el baño, mis respetos. Bueno, cuando hago, obviamente las limpiezas profundas, porque hay que hacerlas, porque a veces uno limpia rapidito, pero a veces cuando viene visita o algo y eso, tengo que hacer una Claro, limpieza claro. profunda para que todo esté bello. Oye, y no viene al caso, pero aquí los baños no tienen un desagüe.
No, Eso es, no. como ama de casa, yo me voy a quejar de eso públicamente, eso es una desgracia. Eso era Sí es, demasiado, en una nota en sí es. Venezuela, tú agarrabas agua y le echabas agua a esas paredes, la cerámica quedaba Mm, impecable, pero aquí no ujú. lo puedes hacer porque los baños no tienen desagüe. No, tienes que saberlo hacer bien, por eso es que me tardo tanto, porque como no hay desagüe, por lo menos en el caso de los pisos y de las paredes de algunas cosas, tengo que hacerlo con cuidadito, que no se me, ¿sabes? Y entonces tengo que Sí, agarrar, escurrir el agua, sacarla, no sé qué, tampoco puedo echar tanta agua, entonces me sí, demoro un poco, es por eso. sí. Los arquitectos de aquí no lavan baños, no piensan en uno. Bueno, te puedo decir con propiedad que la gente con la que yo trabajé puede estar tranquila de que sus baños quedaron muy limpios. Y meditados también, así que quedan cargados de buena vibra. No, bueno, en esa época no meditaba. Bueno, todavía. Sí. Mira, yo quería preguntarte una cosa, Erika, porque tú tienes varios episodios, yo escuché un par de los episodios del podcast, pero ¿cuál ha sido el que tú dirías que es el mejor para comenzar? Mira, yo creo que el mejor es el primero. Un maratón que me cambió la vida, algo así se... Sí, sí, exactamente. Tú sabes porque allí la gente puede conocerme Ok. y puede saber de dónde viene todo esto que está pasando con mi vida. Pues, o sea, todo el propósito del trabajo que yo vengo haciendo, cuál es el fin que yo quiero lograr o qué es de dónde viene, o sea, mi historia. Porque esto tiene un porqué y un para qué, o sea, de dónde viene, para qué yo lo estoy haciendo. Y eso es muy importante, porque la gente tiene que conocer la historia para que entienda qué es lo que se viene haciendo con este trabajo. No simplemente que yo me paré un día y dije, yo quiero ser runner coach y me voy a certificar en eso y voy a trabajar con eso. Esto tiene una historia y es importante que la gente siempre conozca la historia de las cosas. Y eso es muy bonito. Y por eso yo siempre, cuando alguien me dice, ay, escuché tu podcast y tal, y les digo, bueno, escuche, si no escuchaste ese capítulo, pues escúchalo desde el principio. Porque los demás obviamente son más educativos, más de temas médicos Ujú. o cosas de running y tal, no sé qué. Y eso me parece que es súper importante, súper importante. ¿Y qué planes tienes a futuro para Doctora Rona? Mira, yo tengo planes grandes con doctora Roner, yo sueño en grande. Para poder lograr cosas grandes hay que soñar en grande, ¿no? Yo quiero tener terminar de armar mi ecosistema digital. Quiero armar mi plataforma completa para que la gente tenga acceso, más gente tenga acceso a la información, más gente tenga acceso a entrenar conmigo y que por lo menos el caso de seguir, como la propia Erika de la Vega lo bautizó, seguir evangelizando el tema del running. Hay demasiado tabú todavía con el running, demasiadas creencias limitantes. Y cuando la gente se da cuenta todas las cosas maravillosas que logra corriendo, oye, es un antes y un después en la vida de mucha gente. Y eso es lo que yo quiero lograr, que la gente entienda que puede hacer cosas grandes desde sus espacios y no tiene que correr maratones para lograrlo. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías tú a colegas que como tú se ven en una posición en la cual quizás porque quieren o porque les toca darle una vuelta a su vida, darle una vuelta a su carrera? Siempre he insistido en la palabra resiliencia. Todas las situaciones en la vida en las cuales tenemos que atravesar siempre tienen una enseñanza y un aprendizaje y nos están llamando a tomar decisiones importantes. Y depende de cómo tú veas esas situaciones, es que tú vas a lograr poderle darle el mejor provecho. Hasta de las situaciones más difíciles y complicadas, siempre hay algo que te va a dejar esa situación que te va a llevar a otras cosas buenas, a cosas buenas, ¿no? Voy a citar una de las cosas que yo leí del libro de Carlos Saúl Rodríguez, que es ya se me olvidó el título del libro, pero él hablaba justamente verle el lado y el positivo a todo lo que ocurre, ¿no?
que en todos lados hay oportunidades. Y él mencionó allí algo muy característico de su experiencia personal, de cómo él logró capitalizar una oportunidad en un velorio. En un velorio. En un velorio. Sí, para que tú veas, en un velorio él logró conocer a una persona súper influyente en un banco, algo así fue, y más adelante ese contacto le sirvió a él para poder lograr cosas importantes dentro de, o sea, de créditos y estas cosas. Y él habla de que en todos lados hay oportunidades, en todas las cosas que tú haces, buenas o malas, hay oportunidades. Entonces tú tienes que aprender a capitalizar esas oportunidades. Y eso es lo que yo he aprendido a lo largo de los años. O sea, si yo tengo que limpiar, ¿qué puedo hacer mientras yo limpio? Conocer personas, hablar con personas. Mira, he conocido gente que haciendo Uber ha logrado conseguir trabajo en sus profesiones o contactos importantes para su profesión. Conozco de un amigo ingeniero que haciendo Uber conoció a un CEO de una empresa que le dio su tarjeta y cuando él pudo, él lo ayudó a ingresar a ingresar en esa empresa, a poder conseguir un buen empleo. Y así montones de historias que me han llegado a mí de ese punto de vista. Siempre buscar capitalizar todas las oportunidades, todas, todas. Y cuando ustedes deciden, por lo menos en el caso de los que quieren hacer sus steps y todo eso, y que aquí vale muchísimo el networking en Estados Unidos para poder lograr cartas de recomendación y todas esas cosas, ustedes tienen que buscar siempre capitalizar las oportunidades de conocer personas. Mira, estuve hablando con una amiga que es que ella trabaja con esto de hacer una buena cuenta de LinkedIn y todo eso. Ujú. Ahí hay muchas oportunidades. Sí. Hagan voluntariado. Eso también los va a ayudar muchísimo. Conocer personas. Lo que escuché en el podcast de la doctora, la pediatra que vive en Nueva York, que tú la entrevistaste, muy interesante, que ella trabaja con algunas personas claves que la pueden ayudar a Sí. ella a capitalizar esa oportunidad que necesita. O sea, eso es trabajar intencionalmente, o sea, tener siempre una intencionalidad en todo lo que haga. Sí, yo también, como tú mencionas, yo he conocido personas que, escuche, cuidándole los hijos a una pareja de médicos consiguieron oportunidades en un hospital, o sea, cosas que uno no se imagina y sin Sí. embargo ahí están. Entonces supongo que parte de todo es estar bien atento y tratar de ser un poco metódico y estratégico en la Ujú. forma en la que haces las cosas. No es ser calculador, porque a veces la gente confunde esto que estoy hablando con ser calculador y tal. Sí, y calculador tiene como una connotación negativa. Sí, es ser intencional en todas nuestras acciones diarias, siempre. Desde lo que hablamos, desde lo que hacemos, desde lo que publicamos en nuestras redes sociales, porque ahora parece mentira, para tú conseguir un trabajo tú tienes que tener hasta mucho cuidado con lo que tú publicas y con lo que tú expones en tus redes sociales, así tú las tengas privadas. Yo grabé hace tiempo, el año pasado, un episodio con una doctora que decía exactamente eso, mucho cuidado con las cosas que pones. Ella de alguna manera da mentorías a la gente que está por aplicar al match, a la residencia, todas Ujú, estas cosas, y decía, mira, nada de fotos de alcohol, fotos en donde claramente tú estás borracho. Y a lo que yo pienso, ujú. cuye, yo en particular, yo no lo pongo, pero es porque yo soy muy aburrida y mi vida es muy aburrida y yo nunca estoy borracha, pero es porque soy aburrida. Pero sí, supongo que ha cambiado un poco la mentalidad de lo que tú quieres proyectar. O sea, porque cuando estaba chamo tú proyectas eso, el ser divertido, el ser pan, el ser cool, el qué sé yo, pero ahora, o a estas alturas, o en este momento en particular en el que estamos, creo más bien, tenemos que preocuparnos en vernos profesionales, lo cual a veces no es fácil. Sí, lo que pasa es que no es ser aburridos con las redes, Sí, pero es ser un poquito, sigo con la palabra, ser un poco intencional, ¿no? No es tampoco mostrar algo perfecto que no tienes. Sin embargo, mostrarte auténtico no quiere decir que te vas a mostrar borracho o te vas a mostrar, no sé, drogado o haciendo cosas que no sí. no son totalmente. Al menos muestra tu mejor cara, pues.
Exactamente, es mostrar nuestra mejor cara. Sí, así es, porque yo a veces no muestro la mejor, pero tampoco muestro la peor. Ah, bueno, sí, buen punto, buen punto. Bueno, yo lo que hago básicamente es poner fotos de mi perro, porque los perritos son lo máximo, pero bueno. No, sí, sí, de verdad que lo compruebo. Yo apenas tengo 6 meses con mi perrita y, oye, o sea, nos cambió Ah, la vida totalmente. ¿qué edad tiene? Tiene 7 meses. O sea que a los 3. Yo tengo un perrito que ahorita cumplió 6 meses y tenemos ya 4 meses con él y estamos así como que felices, pero con todo destruido. ¿Sabes? Está en la edad en la que Sí, quiere morderlo todo. sí, sí. ¿Qué tipo de perrita es? Es una Frenchie Bulldog. Ay, cochita. Sí, sí. Ya me derretí. Pero es un amor, es lo máximo. Nosotros ya creo que no nos vemos nuestra vida sin una mascota o sea, yo creo que no es ni mascota, es como parte de nosotros, pues es como una hija más. Sí, Y sí, Camila la es. ve como si fuera una hermana, o sea, no podemos. Así será de consentida. Sí, sí, uno hace eso ya. Y la vida de alguna manera te cambia, pero yo me imagino que debe ser, yo no tengo chamos, pero me imagino que debe ser algo así, como que te cambia. Hay cosas que quizás no son muy fáciles, pero son Sí, cosas que tú estás dispuesta a hacer porque es que los adoras. sí, literal, literal. Cuando tengas la oportunidad de tener tus propios hijos, lo vas a poder experimentar. Erika, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Y bueno, cuando tú quieras, sabes que aquí estamos. No, estoy súper contenta, Sheila, de verdad, porque yo siento que es una forma de mostrarle a los colegas de que, bueno, de que no está mal tomar otro rumbo, de que también podemos hacer otras cosas con nuestras vidas que nos dan igual de satisfacción y que podemos hacer las paces con eso que dejamos atrás, porque eso es parte de esto, ¿no? Sí, buen punto. Yo me siento súper, súper en paz con eso ya. Y eso es un proceso, obviamente a unos nos llega más rápido, a otros no tanto, pero lo importante aquí es que aprendamos a vivir con ello y a saber de que, bueno, si algún día yo, mal que bien, yo me antojo de hacer los steps, los puedo hacer y ya, no pasa nada. ¿Entiendes? No, no Ujú. pasó nada si no los estoy haciendo en este momento y no pasa nada si los quiero hacer después. Claro, y en el camino estás haciendo algo que es productivo para ti, que es, como dicen aquí, fulfilling, que te llena a ti de satisfacción y que de hecho le deja algo a la gente con quien tú estás trabajando. Porque Es creo que al correcto. final la medicina es eso, es más dar que otra cosa. O al menos, Sí, bueno, así lo educan a uno, pues, en Venezuela. sí, Así que, sí. bueno, en fin. Bueno, como te dije de nuevo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y cuando quieras, bueno, ya sabes. Y bueno, a la gente que se ha animado, les voy a dejar el enlace en la descripción del podcast para que vean todo el material que tiene Erika y se animen a correr y se animen a buscar zapatos. Yo ayer estaba buscando zapatos, pero después dije, no, esto no tiene sentido porque no tengo ni idea de qué estoy haciendo, necesito ayuda. Pero bueno, ese Tranquila, es yo te otro. ayudo. Ah, bueno, 1 millón, muchas gracias. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Erika Navas desde Plantation, Florida. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles, como siempre, el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.